Entrevistas en Ciudadanos. Muy bien, muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por el espacio. La idea es, bueno, quisiéramos que ubiquemos también al oyente este tipo de casos, cómo se producen y cuál es la instancia, ¿no? Bien, lo que primero vamos a decir es que en el 2015 se produjo una reforma al Código Civil y ha habido términos que se han modificado, entonces a los fines de que la audiencia pueda tomar cabal conocimiento, vamos a aclarar. Estamos hablando de que actualmente con la reforma ya no hablamos más de tenencia de niños, sino hablamos de régimen parental, no hablamos más de visitas, sino hablamos de régimen comunicacional. Entonces en este punto nos vamos a detener en cuanto al régimen parental. El régimen parental son los derechos y las obligaciones que emanan de los progenitores en torno a la integridad física, psíquica y económica de los menores. Tiene una serie de características y entre esas características siempre se brega por el interés superior del menor. Bien. También el código exige que para que al ser un régimen parental, digamos, que dota al niño de lo que es su identidad, es decir, su esencia como ser humano, de pertenecer a un grupo familiar, se exige que para que se prive de ese régimen parental tienen que cumplirse ciertos requisitos o ciertos puntos para que la justicia lo tome como una medida extrema. Esto incluye a padres y a madres. A padres y a madres, a progenitores. Progenitores. Habla de progenitores. Bien. Entre las medidas extremas era el abandono, atentar contra la vida, ser autor, cómplice o partícipe de un delito que sea condenado en sede penal. Pero aquí, Mauricio, nosotros tenemos la novedad que ha habido casos, por eso me sorprende que la prensa lo presente como un caso, como una novedad, cuando en Santiago del Estero nosotros tenemos otro caso que a lo mejor no ha tenido la difusión. No ha tenido la difusión, pero bueno, la letra fría de la ley que exige que la condena sea firme, la condena por el delito de abuso sexual, maltrato, abandono, incumplimiento de los deberes, sea firme y a los fines de que el menor, a través de su representante legal o cuando fuera mayor de edad, pueda pedir la supresión del apellido paterno, en este caso, o la supresión de su identidad. Ha habido casos en donde la justicia, por suerte, en algunos casos ha podido fallar con perspectiva de niñez y escucharlo al niño independientemente de las instancias judiciales o de una sentencia firme, porque sabemos que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la víctima, y en ese lapso, hasta que la sentencia queda firme, que se produce una constante revictimización del menor que tiene que cargar con la pesada mochila, en algunos casos, en el caso que nosotros asistimos, que las víctimas de abuso sexual, no solo la mochila del abuso sexual, sino llevar el apellido de su abusador, ser designado con el apellido de su abusador en los ámbitos donde se desarrolla escuela, clubes y la vida social, digamos. Perfecto. Y más aún si este hecho toma conocimiento público. Más aún si este hecho toma conocimiento público y nosotros como asociación tenemos dos casos puntuales, uno del apellido del progenitor y otro de una menor que, si bien no ha sido abusada por el progenitor, ha sido abusada por el abuelo. La madre y la abuela, la verdad que llevan una batalla titánica para lograr la supresión del apellido de quien ha sido condenado. Está condenado con una sentencia firme, que es el abuelo paterno, y para la niña realmente le ha cambiado la vida lidiar con seguir llevando el apellido de su abusador, que en definitiva no es su padre, pero es su abuelo. Entonces, en ese caso adopta otro apellido que puede ser el del otro progenitor. El del otro progenitor se produce, se llega a una sentencia firme en la cual se explican los motivos. Nosotros lo que encontramos como asociación La Fisura es que la ley exige que sea condenado, pero hay una luz al final del túnel, como siempre decimos, que es el caso, y estoy autorizada a hablar porque soy parte de la causa, el caso de Ana Paula Curi, que siendo menor de edad se presentó ante la defensora Nora Vidal, planteó lo traumático que era para ella, porque ya había iniciado un proceso, una denuncia contra su progenitor, Raúl Alejandro Amadei y Pablo Nicolás González, lo traumático que era para ella convivir con la mochila del abuso y con el apellido paterno.
Bien. El juez Sebastián Viló, realmente sorprendente con la perspectiva de género que falla, le otorga una medida cautelar, o sea, una medida provisoria de supresión de apellido. En ese interín, Ana Paula cumple la mayoría de edad, entonces esa medida deviene en abstracto. Pregunto algo porque también Sí. el tema del apellido, hay personas que llevan el apellido, ambos apellidos, Sí. de madre y padre. Sí. Cuando lleva solamente el apellido del padre, ¿es engorroso el trámite para que tenga la nueva identidad con el apellido de la madre? ¿Es engorroso o es inmediato a partir de una sentencia? A partir de una sentencia debiera ser inmediato, porque se produce, es más, para evitar la revictimización se tiene que rectificar el acta, a diferencia de los casos de menores que han sido reconocidos en filiaciones extramatrimoniales, que se hace una anotación marginal. Aquí, como estamos hablando de evitar la revictimización del niño, hay que hacer una rectificación del acta y por ende una rectificación del DNI. Esa es la diferencia con un niño reconocido extramatrimonialmente, que se hace una anotación marginal en el acta. Claro, y porque eso le sirve a esta persona para un acta de nacimiento, se pide para cualquier cualquier trámite, y el DNI también para cualquier trámite. El tema es que nosotros ¿con qué nos encontramos? Con lo traumático que es para el niño. Primero, hablar del abuso en los tiempos que hablan los niños. Segundo, cargar con la mochila el abuso y llevar el apellido de su abusador, y que la justicia le exija que para la supresión tenga que tener una sentencia firme. Por suerte hay jueces, y aquí en Santiago sí tenemos la dicha de tener jueces que han fallado con perspectiva de niñez y han hecho lugar al pedido de la víctima. Es decir, cuando hablamos del interés superior del niño, todo bien con las convenciones, los pactos que están incorporados y tienen que jerarquía constitucional, pero el interés superior del niño no es otra cosa que el niño sea oído en todas las instancias, siempre, en el tiempo que el niño quiera hablar. Y sacar de la escena lo que quieren instalar los abusadores, los perversos, que el falso SAP, es decir, el síndrome de alienación parental, que las madres supuestamente les llenan la cabeza o el padre les llena la cabeza para impedir contacto. Creo que siempre hay que priorizar la voz del niño. Con Moira Cure, las veces que la tuvimos aquí en Ciudadanos, hablábamos de esa cuestión, si por qué había tanta resistencia de los jueces para escuchar y para dar credibilidad al relato de los niños, que en definitiva es el principal afectado, y que en la mayoría de los casos, en todos los casos, y eso lo dicen los psicólogos, no generan como los adultos, que podemos hacer una historia diferente, sino ellos lo cuentan como lo han vivido. Por eso se hacen las cámaras GS. Exacto, y además el niño no habla en los tiempos que los jueces quieren, en los tiempos que la justicia quiere, y a veces los niños no te hablan con un lenguaje verbal, te hablan con un lenguaje no verbal, a través de los dibujos, a través de los cambios de comportamiento, a través de la renuencia que tienen de ir con cierto progenitor. En los gabinetes de los colegios se devela mucho, la presencialidad ha quitado mucho esa posibilidad de develar los abusos. Docentes son muy gravitantes. Los docentes son gravitantes, son un eslabón principal, pero ¿qué pasa? Bueno, ahora estamos frente a la no presencialidad, atento a la pandemia, y al escaso control médico también, porque eran los pediatras quienes detectaban a través de los cambios de conducta, no solo de la revisación física, sino del cambio de conducta del niño. Me imagino que dentro de la asociación Abrazar Infancia han recibido, y creo que eso lo habíamos conversado en la última oportunidad con Moira, que se ven incrementados los casos a raíz de la falta de presencialidad en las escuelas y de estar mayor cantidad de tiempo en el ámbito familiar. Eso parece, uno lo expresa de esta manera y uno le parece terrorífico, o digamos bastante fuerte, en el sentido de que está en peligro en su propio hogar, puede estar en peligro en su propio hogar. La verdad que es alarmante las cifras, cómo se han incrementado, se han incrementado altamente, y lo más doloroso es que por la pandemia el niño, el único refugio que tiene es al lado de su abusador o abusadora, porque también esto quiero sacar de escena solamente el abuso sexual y la perversión contra las infancias no es material exclusivo de los hombres, sino que nosotros como en la asociación tenemos el caso de una perversa mujer que abusaba de su propio hijo, que gracias al accionar de los abuelos que han llevado una batalla titánica incansable, la han logrado, hoy está entre rejas y estábamos esperando de la elevación a juicio oral.
realmente es alarmante y también nos preocupa mucho no solo el tema del abuso sexual, que tienen que convivir con su abusador o abusadora, sino también cómo se ha incrementado en pandemia, que tenemos cifras, el trabajo infantil dentro del propio hogar o la explotación infantil, porque los niños al no asistir a la escuela, los explotadores, es decir, sus progenitores, los mandan a la calle a trabajar. Increíblemente tenemos cifras y hay provincias que incluso se han rehusado a dar porcentajes de trabajo infantil. Que esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión que nos preocupa muchísimo. Esa cuestión la hemos abordado la semana pasada, porque hay provincias que están en rojo, Chaco, Misiones, Tucumán, es terrible, sin contar que Misiones además tiene el agravante del manejo de agroquímicos, en el cual por el tema de las tabacaleras están los niños en permanente contacto. O sea, no solo está en riesgo la salud física, la salud psíquica por el trabajo infantil, sino que la física, que le deja secuelas a largo plazo. ¿Y cuál es el trabajo específico de Abrazar Infancia, de la organización que ustedes... Nosotros nos hemos consolidado como asociación. Somos un grupo de profesionales de distintas áreas, hay ginecólogos, psicólogas. No estamos recibiendo ayuda de ningún área del Estado, es todo a pulmón lo que hacemos y brindamos básicamente asesoramiento jurídico en todos los casos. La idea era hacerlo en Santiago del Estero y en el interior. Gracias a la difusión que está teniendo la asociación y al canal de YouTube que tenemos, nos hemos extendido. Estamos brindando asesoramiento jurídico gratuito en Salta, Tucumán, son muy pocas las provincias en las que no hemos asistido a víctimas. Siempre, lamentablemente, hay víctimas de distintos puntos del país que nos contactan a través de la página para pedirnos asesoramiento respecto de cómo hacer una denuncia, respecto de cómo impugnar una pericia, porque se encuentran sin los medios económicos para acceder. Y también hay que decir que no en todos lados las fiscalías trabajan correctamente a favor de la víctima, entonces nos encontramos con eso también. Brindamos asesoramiento en todos los casos, pero solamente nos constituimos como querellantes en los casos realmente de extrema vulneración de derechos, digamos, ya no hablamos de pobreza, sino hablamos de gente en situación de vulnerabilidad, que no puede acceder a un abogado, digamos. Has mencionado un detalle que nos parece sumamente importante, que esto no está concentrado en alguna clase social determinada. No. Puede suceder en cualquier ámbito. Para y nada. no implica tampoco el nivel de educación Para o de nada. formación que puedan tener las personas que están implicadas. Para nada, siempre decimos nosotros en las capacitaciones, hoy sin ir más lejos tenemos una capacitación en un merendero del barrio Industria, una jornada para madres protectoras, y siempre decimos que el perverso o la perversa no anda con el cartel, y son más peligrosos los perversos o las perversas que se esconden atrás de un título, atrás de una sotana, atrás de una iglesia usando el nombre de Dios, o atrás de una fachada académica, que creen en muchos casos, y lamentablemente lo logran, la impunidad a través de eso. Es más, en este tipo de casos, no sé cómo lo ves vos, es un punto a favor, es un elemento a favor para generar confianza, que es el hecho que después, Sí, el paso previo sí, a un posible... Nosotros en la asociación siempre hablamos del perfil del abusador. Tenemos el abusador, el intrafamiliar, que es el abuso sexual más difícil de detectar y más difícil de que llegue a ser judicial, y después tenemos el abusador ocasional. El ocasional es el que te aborda en la calle, vos no tienes ningún vínculo y abusa sexualmente de la víctima. Pero el abusador intrafamiliar es el más peligroso porque va creando una red de contención que no solo le incluye a la víctima, sino lo hace cómplice al resto del grupo familiar. Muchas veces las propias madres, por la necesidad económica o el miedo a no tener un techo donde ir con sus otros hijos. Entonces es mucho más grave para nosotros el abuso intrafamiliar, que es el que más demora en llegar a ser judicial muchas veces. Porque logran una red de contención tal que les impide, que hablamos, es largo, hay un síndrome que se llama síndrome de acomodación. Ese tema también es preocupante porque muchas madres, hay madres que puede ser que no tengan conocimiento de los hechos, pero también hay otras, como vos misma mencionabas, que tienen consentimiento y aceptan. Sí, y ahora, una situación. Mauricio, nosotros estamos como asociación, estamos lanzando una campaña, todas las asociaciones que protegemos infancia, una campaña nacional que si entran a nuestro Facebook de la asociación van a ver, porque estamos terriblemente preocupados por el proyecto presentado por el legislador tucumano tendiente a crear un registro de obstructores de vínculo. Es decir, hacer un registro de madre, de progenitor, dice,
progenitor, familiar afín o familiar afectivo que tenga cuidado el menor, que impide el vínculo con el otro progenitor. Y pone como única excepción en el caso, salvo dice el caso que haya una sentencia firme de abuso sexual. Ahora yo te pregunto algo. El hecho de abuso sexual ocurre, vamos a suponer, en el 2020 y el niño recién lo devela en el 2023. En esos 3 años, al progenitor que por escucharle al niño se rehúsa a obligarlo al niño a convivir o a participar o a interactuar con su otro progenitor por el motivo que el niño se niega a expresar, va a ser denunciado por impedimento de contacto y imputado una causa penal. Entonces volvemos a lo mismo. Está la intención de la ley, supuestamente, del legislador Gómez de Tucumán, es proteger el vínculo y que el niño no sea botín de guerra. Pero ¿y qué pasa con el niño que se rehúsa y va a hablar recién cuando estén dadas las condiciones? ¿Qué pasa con ese padre que por escuchar al niño no facilita la comunicación? Entonces encontramos que hay un vacío y como asociación nosotros entendemos directamente que hay que atacar a la raíz de lo que ya viene mal, digamos que es esta ley que obliga a que no se lo escuche al niño en las instancias. Pregunto, ¿ustedes como asociación o cualquier persona en particular puede denunciar y la justicia, si tiene conocimiento de eso, puede actuar de oficio aunque no haya una denuncia? Todas las personas pueden denunciar, todas las personas que tengan conocimiento de un hecho de abuso sexual están obligados a denunciar. Y más obligados están los docentes, están más obligados los médicos. ¿Por qué? Porque tienen el deber, los docentes, por ejemplo... ¿Por una cuestión ética o por...? No, por una cuestión legal. ¿O legal? No es una cuestión ética, es una cuestión legal. Nosotros tenemos casos de niños que han denunciado después de 3 años el hecho de abuso sexual y cuando han ido a la cámara Gesell han dicho, no, mi maestra sí sabía. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que no se han articulado los resortes que se debían articular para poner fin al calvario que ese menor venía sufriendo. Entonces, por eso los exhortamos a los docentes que ante la duda nos consulten, que nosotros los vamos a acompañar en las denuncias. De hecho, nosotros en Nueva Esperanza, que es donde soy, tenemos una sede de la asociación que funciona en la municipalidad, en dependencia de la municipalidad, y tenemos una denuncia efectuada por 3 testigos de develación, una es la directora del Hospital Zonal de Nueva Esperanza, la preceptora, y yo que me encontraba presente en ese momento, asistiendo a las víctimas. Hemos hecho la denuncia de una menor que pedía que la internen en un neuropsiquiátrico, pero no volver con su madre, que era quien facilitaba los abusos sexuales. Lo lamentable de esto es que un juez, que no voy a dar nombres, pidió que la menor venga a la cámara Gesell. La menor vino a la cámara Gesell, contó el abuso. Pese a contar el abuso, pese a que teníamos 3 testigos de develación y pese a que había una revisación médica, el juez aún seguimos esperando que ordene la detención del denunciado por nosotros. Lamentablemente. Incluso las diferentes instituciones educativas, algunas lo tienen de manera cercana, tienen gabinetes psicopedagógicos, o si no, pueden solicitar al Consejo de Educación para que interceda ante los dos, porque no significa que el docente deba saber todo, pero ante la menor sospecha debería consultar con un profesional para que sea el que determine efectivamente. Aparte tampoco podemos cargar tanta responsabilidad sobre los docentes, que ya sabemos que la tarea, por empezar, los ingresos que perciben son muy bajos, sí. Entonces tampoco le carguemos todas las tintas a los docentes, pero sí exhortarlos a que estén pendientes no solo del lenguaje verbal del niño, estar atentos, sino del lenguaje no verbal, porque también nos damos nosotros como asociación, tenemos casos que hemos pedido a un niño que hoy actualmente tiene 7 años, le hemos pedido la carpeta de jardín de infantes y nosotros, nosotros abogadas, sin ser psicólogas, hemos evidenciado por la capacitación que tenemos que el niño era víctima de abuso a los 3, porque había dibujos de veladores. Cuando llevamos a nuestra psicóloga que los analice, exacto, el niño ya hablaba a través de un lenguaje no verbal, a través de los dibujos en jardín de infantes. Entonces, ¿qué ha pasado con el docente que no ha contado con las herramientas? No digo con la voluntad, sino con las herramientas para poder detectar ese caso y advertir y no esperar que el niño, que esos abusos se perpetúen a lo largo del tiempo. Entonces, por eso también nuestra idea, la pandemia, la verdad que nos ha limitado mucho, porque la idea era llegar a los jardines de infantes, hablar con los docentes, capacitar. Bueno, por ahora lo que estamos haciendo es capacitación en los merenderos,
sobre abuso sexual infantil y los indicadores para cómo es el mecanismo en el caso de que tenga una mera sospecha, cómo tengo que hacer, a dónde tengo que acudir, cómo tengo que la diferencia entre lo que es una cámara GESEL y una entrevista psicológica, porque también eso no está bien en claro. Al niño no se lo puede llevar tantas veces, se les ocurra a la otra parte, porque el niño va a ir una sola vez, porque si no es revictimizarlo. Claro. Entonces, todo eso es nuestra función como asociación, poner sobre la luz, bueno, para que la gente también esté informada y pueda obrar correctamente. Última pregunta. ¿En qué sirve conocerse estos hechos, como les decía en la noticia periodística, de que es un precedente? ¿Qué significa ser un precedente? Significa que hay un hecho anterior que puede cambiar una ley. Significa que ese hecho, nosotros en materia legal tenemos las leyes que sirven para los fallos de los jueces, pero también tenemos la jurisprudencia, que serían los fallos que quedan firmes, que los jueces lo toman en cuenta al momento de emitir nuevos fallos. Entonces, precedente en este aspecto caso, legal significa que frente a un hecho similar lo puedo invocar como antecedente a los fines de lograr llegar a una sentencia favorable a favor de la víctima, digamos, que puede ser menor o mayor de edad. Bien, por supuesto los jueces también tienen que estar capacitados sobre la temática. Pero te tengo que decir que los únicos que no han aceptado la capacitación de la ley Micaela es la Corte Suprema de Justicia. Y también entendemos nosotros como asociación que más allá de la capacitación también tiene que haber voluntad, porque nosotros trabajamos en conjunto en las capacitaciones con el doctor Claudio Masucci, un juez de Córdoba, y es un juez que está sentando precedentes, porque si la ley argentina no lo prevé, busca antecedentes de otro lado. El tema es siempre fallar con perspectiva de género y de niñez. Pero si me apego a la letra fría de la ley y me pongo poco creativo como juez y me interesa solamente apegarme y no interiorizarme para bregar realmente por el interés superior del menor, digamos que no vamos a llegar a ningún puerto. Y en esa instancia sirven los precedentes. En esa instancia sirven los precedentes. Y también, bueno, decir que, bueno, que si bien para nosotros en Santiago del Estero es novedad este caso, decir que nosotros aquí tenemos el caso de Ana Paula Curi, que ha sentado precedentes y que ya está con sentencia firme, y ella tiene su nueva identidad, que es libre de la identidad, por suerte, de quien está imputado en la causa. Y próximo esperamos que con el levantamiento de la feria nos hagan lugar a nuestro pedido de detención de los dos imputados, que son Pablo Nicolás González y Raúl Alejandro Amadei. ¿Qué sentencia les corresponde? ¿Qué condena les corresponde? Ellos están imputados por la pena más grave que prevé el Código Penal, que es abuso sexual gravemente ultrajante, ambos, pero el pedido nuestro de detención es porque tienen una exhibición de prisión, que para que te la otorguen se tienen que dar ciertos requisitos, entre esos no violar una perimetral, es decir, no acercarse al domicilio o al lugar donde esté la víctima. En el mes de febrero, Raúl Alejandro Amadei, el progenitor, ha ido a comprar, pareciera que era la única veterinaria que hay al lado de la casa de la víctima. Entonces nosotros, ¿qué entendemos y qué entiende la psicóloga? Que ha sido como una forma de marcar a la víctima territorio y decirle, mira qué impune soy, mira cómo ando libre por la vida. Eso por un lado. Y segundo, otro de los requisitos es que no entorpecer la justicia. Y la están entorpeciendo, ¿en qué sentido? En que ofrecen muchísimos testigos y no los presentan, dilatan, se ofrecen someter a pericias psicológicas y psiquiátricas y no comparecen, no solo que no comparecen, sino que no justifican su incomparecencia. Y bueno, todos los autores penales nos hemos sentado y la verdad que hemos hecho consultas hasta en España, y todos nos dicen, y nosotros sabemos también, que ellos están obligados a comparecer aunque no hablen, porque no son, ellos son objeto de prueba, es decir, tienen que comparecer aunque no hablen. Pero ni siquiera está la falta de respeto y está la revictimización que está teniendo Ana Paula, porque a Ana Paula la llevan ahora a la Corte Suprema de Justicia, que siga contando su verdad en la Corte Suprema. Y los imputados andan libres en Santiago pasando la joya, no se han presentado y tampoco han comparecido porque son impunes, no comparecen, no digo por qué no me presento si quiero, te ofrezco 20 testigos y te llevo 3 y te dilato la causa. Una causa va a cumplir 7 años. 7 años. La víctima cumple la mayoría de edad esperando justicia. Entonces, ¿qué pasa con la psiquis de la víctima? ¿Alguien está pensando en la psiquis de la víctima?
que ahora es mayor de edad y no tiene drama y quiere ir ella a la Corte Suprema. Pero ¿y por qué los imputados no se presentan? Y otra cosa que a mí, esto me hago cargo personalmente, me hace mucho ruido. Yo creo que si a mí me acusaran de un hecho tan aberrante y fuera inocente, me desesperaría por demostrar mi inocencia. Ahora me hace ruido la desesperación que tienen en dilatar la llegada de la justicia. Que confiamos que los espera pacientemente, porque la verdad va a salir a la luz. Me imagino que la víctima en este caso busca la manera más rápida de terminar esta historia para ella, de cerrar. No puede empezar su proceso de sanación, Mauricio, no puede empezar porque cuando lo intenta con el tema del apellido, que ha sido en el mes de febrero, que ha salido la sentencia, nosotros pensábamos que ella iba a poder empezar su proceso de sanación e inmediatamente el imputado se presenta a la veterinaria que está al lado del domicilio de ella, por un lado. Segundo, escuchar las aberraciones constantes que dicen de su madre y de su grupo familiar, porque a la madre protectora, denunciante, abogada, que es la doctora Curi, han dicho cuánta barbaridad se les ha ocurrido gratuitamente. Las denuncias que ella ha presentado por violencia de género no han prosperado, y no solo que no han prosperado, sino que el corporativismo del Colegio de Abogados no ha sacado ni siquiera una nota de 2 líneas en respaldo, no por la condición de mujer, sino por la condición en la que era atacada por defender a su hija. Entonces nos sentimos, la verdad, que muy solas en esto, pero bueno, la causa ha avanzado muchísimo y la Fiscalía está entendiendo también que están entorpeciendo la justicia y que cabe que les revoque la exhibición de prisión otorgada. Apelamos, exhortamos al doctor Fernando Paradelo, que no es capricho nuestro, sino que algo de razón tenemos, por algo la Fiscalía se ha sumado a nuestro pedido. Aparte, si nos apegamos a la letra fría de la ley, están incumpliendo los requisitos principales por los cuales ellos están hoy en libertad. Bien, bueno, estamos abiertos aquí. La idea era, nos parecía un hecho y otra cosa que merecíamos, nos han dicho nosotros, y esto quiero dejar en claro, nosotros no buscamos una condena social. Si salimos en los medios es porque la justicia no está llegando. A nadie, ni a Ana Paula, ni a la madre, ni a nadie le gusta exponer esto y viralizar, porque la cara de Ana Paula y la historia de Ana Paula conoce todo Santiago. Hemos llegado a esto porque la justicia no llega, y es una forma de que al menos se sepa el caso, se instale el caso, y por favor que los jueces activen, porque la verdad que está siendo muy pesado el calvario de Ana Paula, tantos años a la espera. Ella misma pone en un post en Facebook que está harta de caminar y harta de sentarse a contar su verdad. Está cansada y lo va a seguir haciendo hasta que la justicia llegue. Y estamos hablando de Ana Paula Curi, cuya madre tiene los medios económicos para acceder y pagar peritos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que nos encontramos frente a un poderoso y una víctima que no cuenta con los medios? Qué triste, ¿no? Porque si no, tampoco llegaría a la justicia. Va a seguir este tema, y bueno, nos gustaría que en otra instancia, cuando tengas alguna novedad y quieras, ofrecemos el espacio, porque es un tema que nos interesa. Habíamos leído esta información y como ya la habíamos contactado a Moira en algún momento, queríamos conversar con vos también y aclarar estos aspectos que nos parecen por ahí, no debería pasarnos así, porque los casos, y esto es bueno que vos como asociación seguramente lo sabes y lo confirmas, esto no es un hecho aislado, sino que se sucede con mucha y también ha habido casos en Tierra del Fuego, un juez que con sentencia firme no le ha otorgado al menor la supresión del apellido, y están ahora en instancias de cámara. O sea, también hay jueces que ni siquiera se apegan a la letra fría de la ley y decir, bueno, si han dado los requisitos, está condenado, ni siquiera, el niño hoy tiene 16 años. Ese es otro fallo, digamos, la otra cara de la moneda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, estuvimos conversando con la doctora Carolina Vargas, ella es referente de la asociación Abrazar Infancia, hablando de este caso que ha sido conocido hoy, sobre un niño abusado por su padre, y que la justicia había fallado a favor para cambiar su apellido y suprimir el nombre del padre en el reverso del documento. Y bueno, aquí nos aclaraba Carolina de todos los aspectos, que ya hay un antecedente aquí en la provincia y que
todo lo que conlleva esta situación y haciendo análisis de todo el perfil también de los abusadores que ellos como asociación tratan de concientizar a través de las diferentes charlas, sobre todo en el ámbito escolar. Seguimos aquí en Ciudadanos, ya estamos en la parte final. En estos tiempos de hoy